Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Greedent, el a 2500, la ardilla a nivel 50 con semilladora, golpe a cuerpo y triturar, 160 en el ataque, 156 en la defensa y 260 en el HP, la estamina. Este video viene gracias a Alex, a Junkelcox, que ha podido traer este videazo en rango leyenda para ver las habilidades que puede tener este chiquitín, si es que en verdad vale la pena. Y hasta el momento me deja asombrado con lo que le puede hacer a un solo Hieratina, ya que están de nuevo las tres ligas, en la 1500, 2500 y en la Master. No hay Premier, todo es con legendario si es que deseas llevarlo, y solo te cuesta una ganga, 10.000 polvos estelares y 25 caramelos. Y te recomiendo que desde ahora, el día de mañana, te pongas las pilas, pongas la alarma, porque de 6 a 7 horario local de cada país vas a tener esa hora destacada donde va a aparecer puras ardillitas bonitas. Puedas farmearlo, quizás hacer algún trade con amigos y poder llevarlo a ese dichoso nivel 50, cosa y consideración de que es 1-15-15 si lo vas a llevar como compañero a nivel 51 y 3-15-15 si lo vas a llevar para el nivel 50, así que ya puedes tener testeado todo ello. Y Perrayo, no puede ser que Oxtail le haya hecho tremendo daño. Vendaval, le termina quitando casi todo y sale Clefable, así que tiene la obligación de sacar a la ardilla, aunque sea con esa mitad de vida. Tiene dos escudos, no están pintando muy bien, pero golpe cuerpo sé que puede hacer muy bien su trabajo, y al ser un Pokémon tipo normal y como le dije que puede resistir bastante bien, va a estar siendo un gran tanque. Y vean el daño que le hace a Clefable. Sé que esta ardilla la han estado pidiendo muchísimo en los comentarios y me alegra ahora poder traérselos. Y hay que llegar a esa meta de likes, por favor, por la ardilla lleguemos a sobrepasar más de 800 likes en el video para traerles también a otro video que ustedes sé que les va a encantar un montón el día de mañana, así que estén preparados, atentos y activar esa campanita porque se viene con todo. Un golpe cuerpo más justo, cambio cuando le iba a faltar uno, y Sirfetch'd tiene que ganarle como sea. El Ojagut es daño neutral, está bien. Clefable no llega a ganarle, y con lo único que le quedaba le gana a Oxtown con ese pixel de vida que tenía, un PS nada más. Sirfetch'd versus Lapras empieza muy bien, va a ser el cambio el rival en cualquier momento y le sacan a Sirfetch'd, pero Shiny. Si quieren ver a los nuevos Pokés, si alguien tiene por ahí, creo que sí, alguien tenía por ahí a los Pokés antiguos ya que han salido, hoy no, pájaro asado, como en el caso de Sirfetch'd, como en el caso de Stunfix, Shiny. Si que quieren verlo en un solo equipo, también comentármelo porque yo se los puedo traer, pero todo va a depender de su gusto de ustedes. Aún le queda dos escudos a Junkelcox y le queda uno al rival. Tiene que estar preocupado a que pueda ser también un pájaro asado, así que tiene que escudar como sea, si sea un baiteo. El Ojagut está bien, ya terminó con él. Que venga el último, el Closer. Puede ganarle con el Tajo Umbrío porque le puede ser súper eficaz, y sobre todo porque tiene un gran ataque. Sirfetch'd va a ser mejor, casi le quita la mitad de vida. Con el segundo entra muy bien, pega pero durísimo para que pueda farmear mucha más energía. Y ahora, como le queda el cuarto, tiene que esperar a ver si es un rayo hielo, puede ser un bola sombra o puede ser un rayo burbuja. Yo espero que pueda ser rayo burbuja, pero se va con todo con el bola sombra. Es un gran cañón de cristal. Ya al último sale Lapras, que sé que puede ganarle a la ardilla. El triturar es un daño neutral, pero sería mejor que le pueda lanzar el golpe a cuerpo, porque golpe a cuerpo tiene bonus stab y es al 20% adicional, así que sería mejor tenerlo así. Aunque cubra con el escudo, le lanza cabezazo. No, esto es increíble. Si ya de por sí Lapras es un tanque, lanzándole triturar no va a llegar a nada. Hubiese sido mejor lanzar el golpe cuerpo, casi están a la par, pero un pelín más que pueda bajarle va a ser mejor. A pesar de que pueda llegar a lanzarle un cabezazo más, sería mejor lanzarle el Surf, pero hizo su cometido en lanzar cabezazo y poder tener mejor su defensa. Surf, daño neutral, sé que lo puede resistir porque la ardilla es un gran tanque, teniendo esa increíble defensa y encima llevándolo a nivel 50 le hacen el cambio rapidísimo. A Jellicent, qué gran baiteo que se ha llevado, no es muy efectivo. Un triturar más y no creo cómo pueda llegar a ganar este combate, y si es que lo hace, pues que sería hermoso, que la ardilla puede demostrar ese gran potencial, que ya no necesita más un golpe cuerpo, y justo llega con lo que ya tenía Surf. El rival podía haberle ganado golpe cuerpo, es lo último que tiene, y Lapras termina rindiéndose, no pudo hacer nada más y sucumbió al gran poder de la ardilla cachetona. Ojagut es súper eficaz por 4, así que le cambia muy rápido. Hieratina está Umbrío, así que le puede ser súper eficaz, que puede ser la mitad de vida de Hieratina, y aún puede quedarse con un Ojaguda, y aparte puede quedarse con el Tajo Umbrío, buscando a ver si es que se puede bustear. Como no lo hace, Garra Dragón, daño neutral perfecto, pero lo daña muchísimo en esa defensa. Triturar es súper eficaz. Garra Dragón igual es daño neutral, no le puede hacer nada. La única debilidad que tiene es a los ataques de tipo lucha, y puede resistir por 2 a los fantasmas. La evolución te cuesta 25 caramelos, así que no necesitas mucho. Lo que sí vas a necesitar van a ser polvos para el maximum
deseo, así que si es que te sale uno muy bueno que pueda hacer suerte, pues bienvenido sea. Si no, sería mejor llevarlo por tu propia cuenta a ese 1-15-15 si lo llevas como compañero, si no al nivel 50 con el 3. Garra Dragón no se lo puede farmear, así que ya ha lanzado el ataque triturar y después va a entrar Swampert a lanzar de nuevo el hidrocañón, y eso sí le va a doler muchísimo a la ardilla. Golpe de cuerpo tiene que esperar a que pueda dañarlo. Sé que puede resistirlo con esa vida como otros pokés no lo suelen hacer, y este daño sí va a ser considerable para Swampert, a menos de que pueda llegar a uno más, porque Simiadora igual le hace súper eficaz, pero no quiere arriesgarse, quiere quitarle el último escudo con el hoja aguda para que pueda ser súper eficaz, a menos que su último Pokémon también pueda ser fuerte contra él, y le quita el primer escudo. Cresselia no puede ser, el Tajo Umbrío le hace súper eficaz, pero igual un Fuerza Lunar puede ser toda la vida, aunque con un hierbalazo ya es suficiente para que le pueda ganar. Quizás pueda llegar uno más, farmea a Cresselia, a pesar de que Shiny, que me gusta que pueda ser Shiny, este Tajo Umbrío súper eficaz, le deja con la mínima. No sé cuánto pueda resistir, aunque quiere descubrir cuál es el último Pokémon, porque sabe que la ardilla está debilitada con un par de básicos y se termina. Por eso se lo ha querido guardar a Cresselia, porque sabe de que ningún Poké puede hacerle tremendo daño, a pesar de que pueda hacerle súper eficaz, y eso con un bola sombra igual le deja muy tocado. Fuerza Lunar lo deja con 3/4 de vida, y ahora sí, Viento Hielo va a ser lo necesario, a menos que pueda tener premonición, y no puede ser. No puedo creerle, le lanza premonición. Ya eso es todo para Swampert, y lo único que le queda a Cresselia es lanzar un ataque más, pero como le queda el escudo, había hecho el cambio, y como tiene 2, esta partida la veo más que asegurada. Lo vuelve a nerfear con el Viento Hielo, a menos que pueda cambiar a la ardilla y pueda baitearlo. Sería mejor quedarte con los 2 escudos. No le salió, y termina ganando sin nada más que hacer. En el siguiente combate tenemos a Ray Steel versus Sirfetch'd. Cambia muy rápido a Gengar, y ahora sí es donde la ardilla se puede lucir más, pero tener ojito que también aprende Onda Certera, y sobre todo si te lo van a lanzar es porque en el primer escudo lo van a utilizar. Ya está, primer escudo, con eso ya tienes una clara sospecha de que es un baiteo o es el Onda Certera, no hay más. Le lanza Onda Certera, muy bien utilizado el escudo, y es un viejo truco clasiquísimo que puedas esperar, así que sería mejor ahorrarte con el escudo si le vas a lanzar un ataque. Primero así lo condicionas al rival, y ahora como le queda lo mínimo, lo poco, con golpe cuerpo, si utiliza su segundo escudo, clarísimo que va a ser, oh sí, Onda Certera, para que le quite también el segundo escudo. Quizás pudo haber hecho el cambio, pero no lo quiso hacer. Que llega a farmeárselo, no tiene nada más. Onda Certera ya está listo para el farmeo, listo para la olla, y tiene el triturar y el golpe cuerpo. Le sacan a Ray Steel y puede lanzar el triturar, pero decide hacer el cambio muy rápido a Sirfetch'd. Menos mal, se quedó un poco lag el rival, así no le dio tiempo a cambiar, y se va con el Tajo Umbrío, y espero que se pueda bustear. No sale la animación, y llega Cresselia a demostrar lo grandioso que puede ser este Yandere Shiny. Está bien, perfecto, Tajo Umbrío, ya sabemos que le va a quitar un poco más del cuarto de vida, es mejor, y ya no tiene cómo defenderlo, no tiene escudos, así que Fuerza Lunar es súper eficaz y es toda la vida, pero con la parte buena de que la ardillita Grandy tiene ese triturar que le va a ser súper eficaz, y eso es bueno, por más de que no tenga un ataque muy bueno como Sirfetch'd, igual le hace tremendo daño. No tiene bonus stab, pero está bien de que pueda lanzarle el segundo, es un gran spammer, así que siento que puede llegar a uno más antes de que le pueda lanzar un ataque, a menos que quiera hacer el cambio. Le hacen el cambio muy rápido a Ray Steel, cosa que es un Pokémon de tipo 0, así que no sería muy efectivo, y tiene que cambiar a Articuno demasiado rápido. Sé que le puede hacer súper eficaz con Foco Resplandor, pero al menos que lo nerfee no llega antes, porque ya tenía un poco más farmeado en ese ataque. Necesita 2 para ganar, y una Onda Certera termina ganándole. Tiene que dejarlo en el rango de donde al menos un golpe de cuerpo puede hacerle ese daño considerable que va a necesitar para ganar, o al menos de que no pueda nerfearlo como es en el debido caso. Si ya tiene el Foco Resplandor, un triturar lo va a dejar muy tocado. Espero que pueda llegar antes de que llegue la Onda Certera, porque tiene uno más. Se le pueden hacer triturar, le hacen el cambio muy rápido a Cresselia, y bueno, como tenía que lanzarlo sí o sí, ya era igual si es que le cambiaban o no le cambiaban, pero al menos podía llevárselo farmeado. Este es Onda Certera, one shot para la ardilla. No, le quedó vida, qué grande la ardilla. Y cuando pensó el rival de que había ganado, pues amigos, termina lanzándole un triturar. El rival se dio cuenta que la fregó. Suele pasar cuando te das cuenta de que ya has ganado, se queda con un PS de vida, el rival termina ganándote. Dime en los comentarios si te ha pasado, si has pensado, ya has dicho ya gané, y con un PS de vida al final el rival te dio la vuelta al partido. A mí me ha sucedido unas 3 veces, de verdad, porque yo confiado de ya gané, lanzo el ataque y no hice nada más, seguía en mi escritorio viendo lo que tenía que hacer, y al final cuando veo el celular me doy cuenta de que justo me lanzan un ataque, y con ese terminan ganándome. Un gran story time, y like si te ha pasado.
pasado. Ahora puede lanzar el vendaval si le cambian a Melmetal, quizás de viento hielo sería mejor, pero ya le lanzan el avalancha que es súper eficaz. No puede hacer mucho, tiene que resistirlo nomás y lanzar el vendaval a menos que pueda hacer algo, porque no es muy efectivo tampoco con viento hielo, así que sería mejor quitarle un poco más de vida y daño considerable porque no puede hacer nada. Le queda mitad de vida a Melmetal, entra Sirfetch'd a lanzar el Tajo Umbrío buscando el busteo al menos para que los contraataques puedan pegar mucho más y sea mucho más fácil bajárselo a Melmetal. No le sale la jugada, tiene que dejarle pasar, le quedan 2 escudos, así que todo va a depender de la ardilla. Todo tiene que depender de él y con 2 escudos, esto es fuerza bruta, va a tener que utilizar el primero, no creo que vaya a ser un baiteo como la avalancha, así que era fuerza bruta, ya tiene quizás la ventana de cambio y le sale Articuno, no hay nada que hacer señor nerfeado, la ardilla no puede hacer nada, quizás si le hubiese quedado el cambio o la ventana que hubiese tenido de un cambio preciso para recuperar sus estadísticas hubiese sido mejor, pero como no está así, cosa que ya no veo cómo pueda ganarle, le lanza triturar, daño neutral, hubiese sido más considerable si entraba con eso y un golpe cuerpo era suficiente, pero ahora tiene que esperar a lanzarle mucho más y le lanza golpe cuerpo solo porque tiene el bonus stab, pero igual le va a lanzar viento hielo adicional y no tiene nada que hacer. Semilladora no es muy efectivo básicos, así que se va a demorar un poco más en lanzar el ataque y listo, se termina la ardilla. No creo que vaya a bajar a 3 pokés y si lo hace con ese rango de vida, créeme que no sé, hago algo especial. No sé, ustedes me dicen, yo lo cumplo, pero no creo, esa ardilla ya está allí, se terminó. Tiene un escudo, ya sería para las risas de que vaya a ganar este combate, no sé cómo lo haría, pero queda como risa, fuerza brutal y ya a básicos termina ganándole. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y pues eso es todo por mi parte, yo soy José Edu, este fue Edu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!